¿Qué tiene que ver el inconsciente colectivo con la reina Camila y el rey Carlos de Inglaterra? Y es que en este capítulo estaremos viendo una historia muy poco conocida de la reina Camila y el rey Carlos. Se dice que cuando ellos se conocieron, Camila tiene un humor bastante negro y le dice a Carlos: tu bisabuelo y mi bisabuela fueron amantes. Y esa fue la manera en la que ella rompió el hielo con él, y a partir de ahí el rey Carlos, en aquel momento príncipe de Gales, se sintió encantado con Camila. A partir de ahí, pues ya todo es historia y todos conocemos eso. Pero yo quiero analizar junto contigo esta teoría del inconsciente colectivo, que muchas veces muchos autores han dicho y han determinado que sí existe. Nos dice instintivamente lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que comúnmente se le conoce como instinto. Lo hacemos de manera automática. Pensándolo así, el inconsciente colectivo lo único que busca, como todo inconsciente, es que sobrevivamos y que nuestra especie se pueda perpetuar en el tiempo. De manera tal que si cada grupo animal tiene su propio inconsciente, los seres humanos también. Porque yo no sé por qué hay mucha gente a la que se siente ofendida, pero los seres humanos también somos animales, con un nivel de conciencia mucho más elevado, sí, pero al final del día, biológicamente, somos animales. Entonces, nuestro inconsciente también presenta un nivel de evolución y de sofisticación bastante importante, por lo cual aquí, bueno, yo me puedo explayar con muchísimas explicaciones y podemos tardar horas, y yo encantado si ustedes quieren que yo siga explicando sobre el tema del inconsciente y sobre todo por qué se ha ido sofisticando y sobre todo en qué plano se maneja este inconsciente, ya que para mí tiene varios planos. Tiene el plano espiritual, tiene un plano humano. A nivel del plano humano podemos ver que el inconsciente se ha sofisticado de una manera que te permita sobrevivir como humano. Es decir, en este Tierra, en este planeta Tierra, en esta tercera dimensión en la que todos vivimos y necesitamos entender lo que se llama la separación. ¿Qué es la separación? Es cuando la conciencia universal se separa de sí misma para referenciarse a sí misma. Es decir, yo no puedo reconocerme a mí mismo si yo en mí no tengo un espejo para verme. Y esto fue lo que básicamente hizo la conciencia universal, o Dios, si tú le quieres llamar así, para poderse conocer todas sus infinitas posibilidades. Y a partir de ahí, la conciencia se comenzó a dividir en infinitas posibilidades. Y dentro de esas infinitas posibilidades está nuestro universo físico, en el que también, si vamos a las leyes universales, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, si a nivel de conciencia macro ella se dividió a sí misma para conocerse a sí misma, nosotros, siendo un fractal de esa misma conciencia, también nos referenciamos a nosotros mismos, proyectando en los demás nuestras propias áreas de mejora y de trabajo. Entonces, toda esta introducción es para poder entrar a analizar esta historia de Carlos y Camila y cómo comenzaron. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque es un ejemplo súper claro de cómo funciona el inconsciente colectivo. El inconsciente familiar, aquí me voy a ir especificando un poquito más. El inconsciente familiar siempre va a buscar repararse a sí mismo. El inconsciente colectivo igual, y tu inconsciente personal igual. Todos están atados en diferentes escalas. Entonces, quiero beber café. Búsquense su cafecito porque este cuento está buenísimo. A mí me encanta. Entonces, los árboles genealógicos buscan repararse a sí mismos. ¿Y qué buscan reparar? Buscan reparar a los que no fueron escuchados, a los que fueron humillados, a los que fueron rechazados, a los que fueron apartados de la familia, a los que fueron exiliados, de los que nunca se supo más, de los que no hablaron. En todas nuestras familias siempre hay personas así. Cada una, si lo ves de esa manera, cada una de las fobias sociales
como la homofobia, por ejemplo, entra en un grupo de rechazo o de los que no fueron escuchados. Están los exiliados, las personas que se fueron de sus países, etc. Entonces, el árbol siempre busca ir compensando porque es la manera que tiene la conciencia de evolucionar. ¿Por qué te digo esto? Porque, comenzando el capítulo, te dije que Camila le dijo a Carlos: tu bisabuelo y mi bisabuela fueron amantes. Y no es casualidad, no es casualidad. Es una reparación del árbol. Y quiero que veas este ejemplo conmigo. La bisabuela de Camila se llamaba Alice, de apellido Keppel. Casualmente Alice estaba casada con un oficial de la Fuerza Real Británica. De la misma manera que Camila también se casó con el oficial Parker Bowes. Alice se conoce con el rey Eduardo VII, el bisabuelo del rey Carlos. ¿Coincidencias de la vida? Cuando Alice conoce a Eduardo, uno, ya él era príncipe de Gales, evidentemente ya tenía el título de príncipe de Gales, igual que Carlos. Y dos, ya tenía a su princesa de Gales, que en ese momento era Alexandra. Y que luego Alexandra fue reina de Inglaterra. Ambas personas conocen a sus príncipes y ellas son las que propician el contacto ante él. Ahora bien, evidentemente no somos clones de nuestros antepasados, pero sí buscamos repetir las historias y te voy a decir por qué. El rey Eduardo VII era sumamente mujeriego y en esa época todavía se tenía bien visto ser amante del rey. No era algo oculto como lo es hoy en día, pero en esa época era un gran honor. Entonces, Eduardo VII era sumamente mujeriego. Se le llegaron a contar más de 6 amantes, entre esas Alice. Alice cobra importancia porque primero fue la única que lo acompañó hasta su muerte, y además Alexandra, ya siendo reina, incluso llegó a decir en algún momento que ella se sentía muy divertida cuando estaba con Alice. Alexandra sabía de la relación que existía entre ellos dos, y a su vez el esposo de Alice también sabía la relación que tenía Alice con el rey Eduardo. De hecho, era tan así que el esposo de Alice tuvo mejores cargos y ganó mucho dinero gracias a esta gran conexión y a esta gran relación que ellos dos tenían. Se dice que Alice ayudaba muchísimo a decidir al rey Carlos en su día a día, y sobre todo ayudaba a Alexandra a que el rey Carlos se calmara. Al parecer el rey Eduardo. Al parecer el rey Eduardo estaba medio tostadito, y bueno, se llegó a decir que él hasta incluso se llegó a acostar con sus hijas, o sea, con sus hijas ilegítimas que tenía con sus amantes. Entonces, aquí que tenemos a nivel de conjetura y de lo que podemos ver a través de la historia, pues tenemos a un rey sumamente mujeriego que hace uso de las mujeres como si fuesen un objeto, y a nivel de la esposa de la reina Alexandra podemos ver una mujer que no le importaba que él tuviese un amante, se hacía de la vista gorda, por así decirlo. Quizás ella sacaba algún beneficio de ahí, obviamente ser reina, pero no sabemos qué otro beneficio sacaba ella de esa situación. Ella aceptaba que su marido tuviese muchas mujeres, y estamos hablando de una época también en la que la mujer era sumamente reprimida. Ahora bien, por otro lado tenemos a Alice, y Alice podemos ver que es una persona que nunca le importó ser la segunda. Y esto es muy importante aquí. No fue reconocida como la verdadera mujer o el verdadero amor del rey Eduardo, y nunca logró obtener el título de reina. Una vez el rey Eduardo se murió, la reina Alexandra sacó de la corte a Alice, por más amigas que fuesen, y Alice no volvió más a la corte real británica, y más bien se exilió y se fue a otro país. Aquí podemos hacer millones de conjeturas como la que hemos venido haciendo, y para mí una de las más importantes es que a Alice no le importaba ser la segunda mujer, no le importaba estar detrás del resto de mujeres que tenía
el rey Eduardo. Ahora, volviéndonos al presente. La historia de Carlos y Camila ya todos la conocemos y sabemos cómo terminó. Paralelismos, ya los vimos, pero hay uno que es muy importante, y es que ella también, Camila, era amiga de Diana en el momento en el que comienzan a ser amantes Carlos y Camila. Todo esto, o mejor dicho, nada de esto es coincidencia. Todos son reparaciones al mismo árbol de cada una de las personas aquí involucradas. Desde el punto de vista de Carlos, sabemos, no solamente por la serie que es muy popular, sino también a través de historiadores de la corona, que el rey Carlos siempre fue percibido como una persona, como un hombre muy débil. De hecho, su padre siempre tendió a rechazarlo, al igual que su madre, por la sensibilidad. Era llamado como un hombre muy sensible y lo veían poco capaz para ser rey y tener el liderazgo de todo un país, de toda una potencia. En este sentido, te puedes imaginar lo que sentía Carlos si fue rechazado por sus padres a tan temprana edad. Fue tan rechazado que de hecho él fue llevado a un internado a muy temprana edad. Entonces, aquí, en este nivel, el inconsciente de Carlos, ¿qué pudo haber buscado? Pertenecer al clan familiar. Yo no me puedo salir de este clan. Y porque esto para un ser humano es muy importante, no solamente para Carlos, para todos. Porque el ser humano no está hecho para estar solo. El ser humano es un animal social y para vivir en aglomeraciones. Si el ser humano no tiene contacto físico y contacto humano, psicológico, mental y emocional, tiende a deprimirse y va a tender a desaparecer. Entonces, la pertenencia al clan es una necesidad biológica y es una necesidad de supervivencia. Por lo tanto, muchas veces y muchas conductas tóxicas en nuestro día a día se desarrollan a nivel inconsciente porque no queremos separarnos de nuestro clan. Por ejemplo, cuando a mí me cuesta mucho ganar dinero o se me va rápido el dinero, hay que buscar esas creencias a nivel familiar que existen. A lo mejor tú escuchabas a tu mamá o a tu papá comentar que el dinero siempre les fue difícil, por ejemplo. Siempre les parecía que gestionar el dinero era algo muy complicado. Y todo eso se va quedando aquí guardado porque eso tampoco le nació a tus padres. Seguramente lo heredaron y así ha pasado de generación en generación. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si a ti se te va el dinero rápidamente, si lo ganas, pero lo gastas rápido, muy probablemente pueda ser una lealtad inconsciente en la cual, para tú poder pertenecer a tu clan, no te tienes que deshacer del dinero. Por ejemplo, esto es una generalidad. Quiero que se lo queden como un ejemplo que estoy colocando, porque la verdad es que el tema del dinero da para muchísimo más. Pero a grandes rasgos, así es como podemos ver que funciona el inconsciente colectivo. Por el lado de Camila, ella también está reparando en su árbol genealógico. Ya, mejor dicho, antes de continuar, quisiera volver a Carlos, porque aquí hay un punto muy importante. No es en vano que Carlos sentía tanto cariño por su tío Eduardo VIII, el rey que abdicó. Primero, aquí vemos un montón de simbolismos. Eduardo VIII tenía el mismo nombre que su abuelo, Eduardo VII. Y Eduardo VIII también abdicó, es decir, también le fue infiel, se fue con otra mujer, prefiriendo irse con la señora Simpson antes de seguir en la corona. Independientemente de cómo haya sido, el resultado es ese. El resultado es que él se fue, él dejó a la corona de Inglaterra siendo de muy energía femenina. Aquí podemos ver cómo él también, intentando pertenecer a su clan, sigue el mismo patrón de infidelidad, solamente que lo vemos en otro escenario diferente. Él le fue infiel a la corona. No es en vano que el rey Carlos también sintiera tanto cariño y tanto afecto por este tío al cual nadie en la familia quería, y tanto no lo querían que lo desterraron. Entonces, no es casualidad que bajo esta misma línea
Carlos se haya también sentido tan rechazado por su propia familia que haya buscado de alguna manera inconsciente tratar de pertenecer a su clan. Ahora sí me devuelvo a Camila. Camila, por otro lado, es una gran reparadora. ¿Y por qué te lo digo? Porque ella no solamente inició el contacto, sino que ella logra reparar esta parte de no ser ya más la segunda y logra ser la reina. Ese es el resultado final. Ella sí logró tomar su posición, a diferencia de sus ancestros, que siempre fueron despojados de lo que les tocaba de alguna u otra manera por amor. Esto parece como de cuento de hadas, pero se dice que el verdadero amor del rey Eduardo VII era Alice, no era Alexandra. Y el gran amor de Carlos, evidentemente, es Camila, haya sido como haya sido la historia. Viéndolo desde este punto de vista, creo que te cambia un poco la perspectiva de Camila, que siempre es vista como la malvada. Yo creo que Camila no es la malvada, simplemente todos ellos tres son víctimas de nuestra sombra. Son víctimas de no sanarnos a nosotros mismos y de no darnos cuenta de que muchas veces la vida te vive. Muchas veces tú juras que estás viviendo la vida y es al revés, la vida te está viviendo a ti, porque vamos como robots programados hacia un solo destino, sin entender por qué estamos yendo hacia allá, sin reconocer a los que vinieron antes que nosotros y que también recorrieron este mismo camino. Entonces, yo te invito con esta reflexión a que me comentes qué patrón puedes detectar en tu familia y que tú también has seguido. Seguramente vas a encontrar algo. Seguramente hoy tú haces algo que hizo tu abuela, hizo tu bisabuela o hizo tu mamá o tu papá. Te deseo un día lleno de milagros, independientemente de la hora en la que me estés viendo. Por favor, comenta, dale like, suscríbete porque me ayuda mucho a crecer y sígueme en mis redes sociales que te dejo a continuación. Esto fue Mentes Totales Podcast.